Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Vamos a estar meditando bajo el título La profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9 versículo 24. Dice así la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad de abrir estas páginas de tu preciosa palabra. Señor, en este momento pedimos tu iluminación. Pedimos, Señor, que nos enseñes. Gracias, Señor, por estos misterios revelados en tu palabra. Que hoy, Señor, al transcurrir las edades, los tiempos, podemos comprender, Señor, y maravillarnos de tu plan maravilloso, de tu plan redentor, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, porque tú abras nuestro entendimiento, Señor. Instrúyenos, Espíritu de Dios, enséñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos ponemos, Señor, bajo tu cobertura. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, les decía, esta es una de las profecías más debatidas a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Y de verdad que espero que me alcance el tiempo, porque es algo amplio, hermanos. Por ahí a un amigo que le comentaba de lo que íbamos a compartir, me decía: ¿y para qué te metes en ese berenjenal?, me decía él. Pero considero de que, hermanos y hermanas, primero, la palabra de Dios es rica y uno tiene que aprender de ella. Y segundo, un predicador debe de ser capaz de retarse a sí mismo, hermanos. Así que con la ayuda del Señor vamos a llevar a cabo este pequeño estudio. Hermanos y hermanas, todos sabemos que Israel, o mejor dicho, Judá, fue llevada cautiva a Babilonia, donde, según la profecía del profeta Jeremías, iba a transcurrir un tiempo de 70 años. Dios no hace cosas al azar, sino que aún antes de que este cautiverio, esta deportación se llevara a cabo, Dios había dicho cuánto iba a durar. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 11: toda esta tierra está puesta en ruina, dice el profeta, y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la profecía. Pues resulta, hermanos, que Daniel, quien había sido llevado a Babilonia a una corta edad, algunos estudiosos calculan que Daniel tenía unos 12 años cuando fue llevado a Babilonia. Había vivido toda su vida. Y hoy que ya es un anciano de 80 años, más de 80 años, hermanos,
Dice que él se puso a escudriñar la palabra de Dios. Mire qué tremendo que los siervos de Dios, los grandes hombres, eran hombres de lectura bíblica. Y empezó a leer y escudriñar precisamente el profeta Jeremías. Y va encontrando que decía que ellos iban a estar en Babilonia 70 años. Señor, ¿y qué es esto? Ya casi, y él empieza a calcular, ya casi se cumplen los 70 años. Y dice la palabra, hermanos, de que Daniel ora. Empieza una oración que tenía, hermanos y hermanas, 4 elementos, por lo menos, bien importantes. Daniel en su oración confiesa con un carácter humilde, hermano, delante de Dios, la iniquidad del pueblo. Y por eso dice Daniel allí en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Daniel está confesando el pecado del pueblo. Si estamos cautivos, dice Daniel, es porque lo merecemos. Vea qué preciosa esa oración, una oración de humildad del profeta Daniel. Pero también Daniel en esta oración, hermanos, intercede por el pueblo. No solo reconoce su falta, sino que clama por el pueblo que está cautivo. Y le dice en el versículo 7: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Oiga qué tremendo esto. Y dice el versículo 8: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Señor, todos nosotros, el pueblo, te ha defraudado. Por eso permitiste que viniéramos a parar a estas tierras lejanas. Pero también, hermanos, pide una restauración, la restauración de Jerusalén. Y le dice Daniel: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. En la oración de Daniel, una oración maravillosa, que solo de esta oración sale un buen mensaje, hermanos. Pero hay algunos puntos bien interesantes respecto a lo que está haciendo Daniel. Y es que Daniel está orando, dice el versículo 21 del capítulo 9. Dice, hermanos, que él está orando a eso de la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque el sacrificio, allá en la ley, en el tiempo de Moisés, el Señor ordenó algo que se llamaba el sacrificio continuo. Es decir, que debía de haber un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde, dice la ley, entre las 2 tardes. Trasladándolo a nuestro tiempo, hermanos, es el sacrificio, o esa hora, mejor dicho, es aproximadamente a las 3 de la tarde. Cuando el Señor Jesús muere en el Calvario, en el Gólgota, Él muere aproximadamente a las 3 de la tarde, cumpliendo perfectamente esa profecía, esa palabra de Dios. Pero mire qué curioso, hermano, que Daniel había salido de allá de Jerusalén hacía casi 70 años, siendo un niño, pero Daniel se acordaba a qué hora era el sacrificio de la tarde. Quiere decir que Daniel tenía una memoria que nosotros podemos llamarle una memoria espiritual, porque se acordaba a la hora del sacrificio y a esa hora oraba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos acordamos ni del versículo que hemos leído esta noche, ni de la cita bíblica? Debemos de pedirle a Dios memoria espiritual,
para retener, como le dice el Señor allá a la iglesia en Apocalipsis, retén lo que tienes. Reténlo. Y fíjese que qué precioso, ante esta oración Dios responde, hermanos. Y le envía, hermanos y hermanas, nada más y nada menos que a Gabriel. Gabriel, el mismo que anunciaría el nacimiento del Mesías a María. Y este Gabriel, hermanos y hermanas, dice ahí, el capítulo 9 que estamos leyendo, que no había ni terminado su oración cuando apareció Gabriel y le trae un mensaje. Quiero que usted vea la rapidez de la contestación de Dios. Una velocidad extraordinaria, hermanos, que había empezado a orar: Señor, ten misericordia de nosotros. ¡Fum! Mandó el Señor la respuesta. Quiere decir que a Dios no le cuesta nada contestar nuestras oraciones, hermano. Él lo puede hacer en un segundo, en un momento. Nosotros pensamos, hermanos, que van a pasar años y años, pero si está en su voluntad hacerlo, Él lo hará pronto, hermano. Velocidad increíble. La velocidad de la luz, se sabe que, bueno, dicen los científicos que viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo. Se calcula, hermanos, de que del sol, esa luz que el sol despide, llega a la tierra 8 minutos después. 8 minutos después. Pero Gabriel no llegó, hermano, 8 minutos después. Llegó al instante, y no de la altura o de la lejanía del sol, más allá de las constelaciones, más allá del sol, de las estrellas, hermanos y hermanas. Del trono de Dios llegó Gabriel en un instante, hermano. Qué rapidez la de los ángeles, ¿verdad? Y dice la palabra, hermanos y hermanas, que Gabriel trae la profecía que en esta noche estamos estudiando. Dice el versículo 20, hermanos. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué precioso esto, hermano, que un ángel le diga a uno: eres muy amado por Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermanos y hermanas, para fines didácticos, quiero que usted recuerde en este momento que esta profecía se divide, hermanos y hermanas, en 4 periodos. En 4 periodos. ¿En cuántos periodos se divide, hermanos, esta profecía? En 4 periodos. El primero de ellos se divide en una semana. Una semana. Así se llama el primer periodo. El segundo periodo se llama 62 semanas. 62 semanas.
El tercer periodo podemos llamarlo un paréntesis. Un paréntesis. Hermanos, y por último, una semana que queda al final. Ahí, hermanos, corrigiendo, son 7 semanas al principio, ¿verdad? El primer periodo son 7, le dije una semana, son 7 semanas, 62 semanas, un paréntesis y una semana. Bien, hermanos, en primer lugar quiero que veamos que hay un periodo de tiempo. Dice Gabriel que son 70 semanas. La palabra semana en la concordancia Strong, en el idioma original, hermanos, es Shavua. Shavua lo que quiere decir es hecho de 7. Todo aquello que está hecho de 7 es Shavua. Pues Gabriel le dice: mira, 70 Shavuas están determinadas sobre tu pueblo. Esto, hermanos, también se puede traducir como semana. Por eso la Reina Valera y las versiones, muchas versiones lo traducen como semana. 70 semanas, hermanos. Estas semanas debemos de entender que no está hablando Daniel de 70 semanas de días. No son 70 semanas de días, sino que son 70 semanas de años. 70 semanas de años. Si usted, hermanos y hermanas, multiplica 70 por 7, ¿cuál será el resultado? Quizás vamos a hacer el ejercicio, que tengan a la mano su calculadora. ¿Cuánto es? Son 490 años. Porque recuerden, no son semanas de días, sino que semanas de años. Aquí también quiero hacer una aclaración, hermanos, que la voy a explicar más adelante, pero que debemos de entenderla desde el principio. El año del que está hablando aquí Gabriel no es un año como el calendario nuestro. Nuestro calendario se llama gregoriano. Fue inventado por Gregorio VIII allá por el año 1584 más o menos. Hermanos, consta de 365 días. Existía antes el calendario juliano. También, hermanos y hermanas, que ese calendario fue inventado por Julio César. En el año, se instituyó por el año 46 antes de Cristo aproximadamente. Pero este año del que está hablando, hermanos, es un año profético. El año profético está compuesto por 360 días. Quiero que no se me confunda, y aquí vamos a medir, hermanos, la capacidad de atención que tenemos todos nosotros, ¿verdad? No se me confunda. Son, hermanos, 70 semanas que se traducen a 490 años, y cada año son 360 días. Esa es, hermanos, la profecía. Y dice Gabriel, esos 490 años, esas 70 semanas de años, Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. Y esa profecía, hermanos, tiene un propósito. ¿Qué va a hacer Dios después de esos 490 años? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuál es el propósito? Vea lo que dice ahí la palabra, hermanos. Dice ahí la palabra en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Número 1, hermanos. ¿Para qué dice? Para terminar la prevaricación. Ahí empieza ya el propósito de Dios. El gran propósito de Dios es, hermanos y hermanas, y ya lo vamos a leer ahí, ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Es Jesucristo, hermano. Ese es el propósito de Dios al final. Ungir al santo de los santos. Es decir, cuando dice ungir al santo de los santos, es coronar al santo de los santos, exaltar al santo de los santos. Ese es el propósito de Dios. Pero también dice ahí, lo leíamos, terminar la prevaricación. Ese es el propósito de Dios después de estos años. Y dice también poner fin al pecado. ¿El pecado de quién? El del pueblo de Israel, correcto. Esta profecía está enfocada en Israel, hermano. Es Israel que en este momento, usted sabe que está en guerra, ¿verdad?
el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado? Porque si ha habido un pueblo, hermano, bueno, todos, ¿verdad? Pero un pueblo que ha pecado ha sido Israel, hermano. ¿Y cuál es el pecado de Israel? Primero, hermanos, la apostasía. Han sido apóstatas. Recuerden en el tiempo de los profetas cómo le daban la espalda a Dios. La rebeldía, la incredulidad, la idolatría. Hermano, todo el tiempo. Pues Dios dice, después de esta profecía, el propósito de estos 490 años es quitar el pecado del pueblo de Israel. Precioso, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Traer la justicia perdurable, expiar, la iniquidad, sellar la visión y sellar la profecía. Ese es el propósito de Dios. Es decir, hermanos, que aquí estamos hablando del final de los tiempos, cuando ese pueblo que hoy le ha dado la espalda a Jesucristo, ese pueblo que hoy ha rechazado y que hoy, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ha sido desgajado, ese pueblo un día va a volverse con todo su corazón al Señor Jesucristo, hermano, y van a coronar. Jesucristo será coronado sobre su pueblo Israel. ¿No se alegra usted por eso, hermano? Ahora, quiero mencionarle que hay 7 eventos previos al objetivo de Dios. 7 eventos previos al objetivo de Dios. Ve el versículo 25. Dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Deténgase ahí. Estos eventos son 7, hermanos, y van a suceder antes de llegar al objetivo. Ya hablamos cuál es el objetivo. En primer lugar, hermanos, dice que habrá la salida de una orden para edificar Jerusalén. Lo que Dios le está diciendo a Daniel es: mira, Daniel, esa ciudad que está destruida ahorita, esa ciudad de Jerusalén, va a haber una orden. La orden va a salir. Esa ciudad será reedificada. Y eso sabemos nosotros que sucedió, hermanos y hermanas. Pero también le dice: hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora le está hablando que habrá un día en la historia de Israel en que el Mesías será aclamado, será exaltado, será aplaudido. Le van a decir hosana al que viene en el nombre del Señor. Van a tirar palmas sobre la calle, van a tirar sus vestiduras para que pase ese rey, ese príncipe. Hermanos y hermanas, esto también sucedió. Hubo un día. ¿Quién se acuerda cuál fue ese día cuando Israel recibió al príncipe? ¿Quién se acuerda? Exactamente. Bueno, ahí está mi maestro, ¿verdad? De Biblia, por eso estoy algo tembloroso, hermano. Así que si cometo algún error, me jala las orejas, pastor. También dice, hermanos, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de la reconstrucción de la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted ha leído el libro del profeta, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, usted recordará lo que sucede en ese tiempo. ¿Qué sucede? Que dice, hermanos, que llegaban los enemigos y se burlaban de ellos. ¿Se acuerda de eso usted? Si una zorra, decía Tobías, ¿verdad?, pasa sobre ese muro que ustedes han hecho, ¡ja!, se los va a botar. Hermano, y estaban bajo amenaza. Y dice, hermano, de que viene Nehemías y los ordena, los organiza, ¿verdad? Miren, señores, estamos bajo amenaza, en tiempos angustiosos. Y le dice, hermano, y se organizaron. En una mano tenían la espada y en la otra la cuchara de albañil, hermano. Y así trabajaban y Jehová les dio la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. 4 cosas. La cuarta cosa, el cuarto evento. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. Esto era nuevo, hermanos.
Porque ellos pensaban que el Mesías siempre, hermano, en caballo blanco. Pero ahora les está diciendo el Señor, se quitará la vida al Mesías. Solo había una alusión, que es en el profeta Isaías, que ya Dios les había dicho que será cortada, hermanos, la vida del Mesías. Pero esto es nuevo para ellos. ¿Qué más? Y después dice, quinto evento, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Le dice Gabriel a Daniel, mira Daniel, van a reconstruir la ciudad, se va a dar la orden, pero déjame decirte de antemano que la van a volver a destruir. Será destruida. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se cumplió exactamente 40 años después de la ascensión de Jesucristo, de la muerte, resurrección y asunción de Jesucristo. Se cumplió en el año 70 con Tito el romano. Eso sucedió. Y después que dice, y su fin será con inundación. Inundación puede traducirlo como catástrofe. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué le está diciendo Gabriel, el ángel, a Daniel? Mira, Daniel, toda la historia de Israel va a ser de catástrofes, va a ser de guerras, va a ser de pleitos, va a ser de devastaciones. Eso le está profetizando. ¿Será que se ha cumplido eso en la palabra de Dios o no se ha cumplido? Todo el tiempo. Y número 7, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto, hermanos y hermanas, todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y ya lo vamos a ver en qué tiempo se va a cumplir. Pero para que usted vaya cayendo ya en cuenta, aquí ya está hablando, hermanos, del período terrible de la gran tribulación. Bien, hermanos, vamos a empezar entonces a desgranar, ¿verdad? Eso es el panorama general. Vamos a empezar a desgranar ahora, ¿verdad? Hagamos un resumen. Quiero ver cuántas semanas son las que están determinadas sobre Israel. 70, ¿verdad? 70. ¿Cuántos eventos van a suceder antes de llegar al propósito de Dios? 7 eventos. 7 eventos. ¿Y cuál es el propósito máximo de Dios? ¿Cuál es el fin de Dios después de esta profecía? Ungir al santo de los santos. ¿Cuántos tienen un aplauso para el santo de los santos en esta noche? Aleluya. Bien, hermanos, vamos a ver las partes, ¿verdad? Déjeme decirle que de las 70 semanas, 69 ya se cumplieron. Y yo me quedé boquiabierto. Ya vamos a ver eso, hermano. Porque se cumple, hermanos, con una exactitud milimétrica. Es increíble. No hay ateo que pueda prevalecer, que pueda sentirse conocedor ante la exactitud de esta profecía. Es increíble. Es increíble en el sentido de no que no se crea, sino en el sentido de asombroso, que es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Bien, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas, hermanos y hermanas, equivalen a 49 años. Y después dice, y 62 semanas. 62 semanas, hermano, estamos hablando de 434 años. Ese es el tiempo que transcurriría entre la salida de la orden, que es el primer evento, y, hermanos, lo que dice aquí, la venida del Mesías príncipe. Nada más y nada menos que 483 años. Después de eso hay un periodo que no tiene tiempo, no tiene cuenta, no hay un reloj que esté contando ese tiempo. Pero después habla de una semana más, haciendo en total, hermanos, un total de 490 años. La primera parte. ¿Cuándo comienza la primera parte? La primera parte, recuérdelo por favor, lléveselo en su mentecita y en su corazón. Son 7 años, son 7 semanas, perdón. 7 semanas. ¿Cuándo comienzan las 7 semanas? Porque recuerde, desde la salida de la orden
hasta la venida del Mesías príncipe serán 7 semanas y 62 semanas. Las 7 semanas, hermanos y hermanas, esas nosotros las encontramos allá en el libro de Nehemías capítulo 2 versículo 7. Nehemías capítulo 2 versículo 7. Recuérdelo, dice Gabriel, le dijo Gabriel a Daniel, en la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí empiezan las 7 semanas, el primer periodo. ¿Qué dice Nehemías capítulo 2 versículo 7 en adelante? Dice: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé de manera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y para que yo, dice, la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vea, hermano, lo que está sucediendo aquí. Nehemías le pide cartas al rey. ¿Para qué? Para que le den materiales. ¿Para qué? Para reconstruir el templo del Señor. Ahí, hermanos, se da la salida de la orden. Ese es el momento histórico. ¿Dónde lo encontramos? Nehemías capítulo 2 versículo 7. Ahora la pregunta es: ¿en qué año sucedió? Vea lo que dice Nehemías capítulo 2 versículo 1. Siempre está en Nehemías, pero ahora capítulo 2 versículo 1 dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey, ¿quién? Artajerjes. Dice que sucedió en el año 20 del rey Artajerjes, en un mes judío que se llamaba Nisán. Entonces ya tenemos el mes judío y tenemos, hermanos, ¿quién dio la orden? Tenemos la orden también. Pero ahora, hermanos, hagámonos la pregunta: ¿y ese mes y ese año, dice año 20 del rey, ¿qué? Artajerjes, para nosotros qué tiempo es? Hay algunos documentos, por ejemplo el canon de Ptolomeo y también la Jewish Encyclopedia, se llama la enciclopedia judía, y este canon de Ptolomeo, que era un listado, hermanos, de reyes ordenados cronológicamente, dicen que Artajerjes reinó desde el año 465 hasta el 425 antes de Cristo. Si usted recuerda, antes de Cristo los años se cuentan hacia abajo. Entonces, si Artajerjes reinó desde el 465 hasta el año 425, hermano, 20 años después del 465 sería el año 445 antes de Cristo. Ese es el año de la salida de la orden. 445 años, el año 445 antes de Cristo. Pero ¿en qué fecha de ese año? ¿En qué día de ese año? Dice que fue, hermanos, en el mes de Nisán. Nisán caía, hermanos y hermanas, entre 2 meses, entre el mes de marzo y el mes de abril. Se sabe que cuando no se mencionaba, por ejemplo, aquí no se menciona en el día tal, en el día segundo, en el día cuarto, en el día, no se menciona. Pero se sabe que si no se mencionaba es porque estaba haciendo referencia al primer día del mes. El primer día del mes. Es decir, que aquí estamos hablando del primero de Nisán. ¿De qué año? Del año 445 antes de Cristo. Traducido a nuestro calendario, hermanos, la fecha en que Artajerjes dijo: vayan y reconstruyan el templo de Dios, sabemos que fue el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. 14 de marzo se dio la orden para la reconstrucción. Ahí inicia, hermano, las primeras 7 semanas. ¿Cuándo termina la primera parte? ¿Cuándo terminan esas 7 semanas? Hermanos, si hacemos la cuenta del año 445, y como son, hermanos, 7 semanas, 7, hermanos, por 7, 49 años después de esa fecha que le acabo de dar, terminaría
la primera parte, que son las 7 semanas. Dígame, levanten la mano los que me van siguiendo, hermanos. Ahorita no hemos pasado de la primera parte. Entonces, haciendo la cuenta, ese año, hermano, o esta parte, esa primera parte de 7 semanas, terminaría en el año 396 antes de Cristo. Es decir, que del 445 al 396 se cumplen las primeras 7 semanas de la profecía que Dios le dio a Gabriel para que se la diera a Daniel. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya tenemos la primera parte. Se dice que este tiempo podría llegar al cierre del ministerio del gran profeta Malaquías. Es decir, al cierre del canon del Antiguo Testamento. Ahí estaríamos ya cerrando prácticamente las primeras 7 semanas. Bien, esa parte es un poquito entendible, hermanos. Pero ahora vamos a entrar a la parte más tremenda, ¿verdad? La segunda parte, hermanos. ¿Cuándo comienza la segunda parte? Vamos a ver, la primera parte son ¿cuántas semanas? ¿Quién se acuerda? 7 semanas. La segunda parte, ¿cuántos son? ¿Cuántas semanas son? 62, exactamente. ¿Cuándo comienza la segunda parte? Daniel capítulo 9, versículo 25, nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que esta segunda parte inicia cuando termina la primera, en el año 396. Si a partir de ese punto contamos 62 semanas de años, 62 por 7 serían 434 años. Es decir, que después del año 396, que termina la primera parte, 434 años, llegaríamos al segundo mojón que menciona ahí el versículo 24 del capítulo 9. ¿Y cuál es ese segundo mojón? La venida del Mesías príncipe. La venida del Mesías príncipe. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a ver cuándo termina esta segunda parte. Lo que quiero que usted recuerde es que estamos hablando de años de 360 días. Se llama año profético. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Que Dios tiene su calendario y sus años de 360 días. Porque la palabra dice, hermanos, habla de 1260 días. Eso está allá en Apocalipsis, que equivalen a 42 meses. Si usted hace el cálculo, 1262 entre 42, resulta que cada mes del año tiene 30 días. 30 días por 12, ¿verdad? Que son los 12 meses del año, equivale a 360 días por año. Bien, lo que importa, hermanos, ¿cuándo termina la segunda parte? ¿Cuándo termina la segunda parte? Vámonos a Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Y prepárese porque esto es, hermano, tremendo. Esto es algo maravilloso. Lucas 3, 1 dice: vea, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracunita y Licinia tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Deténgase ahí. Queremos encontrar el día cuando Jesús apareció como príncipe y fue aplaudido y gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor. Sabemos que ese día ocurrió aproximadamente, casi, hermanos, a una semana, casi una semana antes de la crucifixión. Entonces, hermanos y hermanas, si sabemos ese dato, tenemos que calcular cuándo inicia el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que calcular eso? Porque sabemos, hermanos y hermanas, que el ministerio de Jesucristo, el ministerio público del Señor Jesucristo, duró 3 años, un poco más de 3 años. Aquí, hermanos, estamos viendo cuando viene la palabra de Dios a Juan, y Juan bautizaba en Enón, ¿recuerda usted eso? Y dice, hermano, de que cuando eran bautizados todos, vino Jesucristo para ser bautizado al río Jordán.
Y da un tiempo y dice en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Sabe qué año es este, hermano? Esto está en la historia. Este es el año 29 de nuestra era. El año 29. Entonces, si el ministerio de Cristo empieza ahí por el año 29, en el año 29, y si el ministerio de Cristo duró 3 años, hagamos la cuenta, 29, ¿qué año sería? ¿30? ¿31? ¿32? 3 años de ministerio. Entonces Jesucristo, hermanos, daría su vida sacrificialmente 3 años después del año 29, en el año 32. 32, mire qué interesante esto. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Juan habla de 3 Pascuas. 3 Pascuas que Jesús vivió. La primera fue allá, hermanos, cuando Él le da vuelta a los cambistas del templo, ¿se acuerda de eso? La segunda fue cerca de una multiplicación de panes y peces. Todo está en el Evangelio de Juan. Y la tercera, hermano, ya cuando Él iba a ser crucificado. Entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, muere en el año 32 de nuestra era y tenía que morir en el mes de Nisan. En el mes de Nisan. Interesante esto, por favor. Pónganme atención. Ahora tenemos, hermanos, nosotros que encontrar la fecha. Vea bien. Si nosotros, hermanos, sumamos los 2 periodos, el primer periodo 7 semanas y 62 semanas, hacen 69 semanas. ¿Cuántos días caben en esas 69 semanas? ¿Cuántos días? Tendríamos que hacer el cálculo matemático, ¿verdad? Pero yo ya lo hice por usted para ahorrarle tiempo. En esos 69 años caben 173.880 días. Este número es importante. 173.880 días. Fíjese bien. Si la cuenta allá de la salida de la orden inicia el 14 de marzo del 445, y si contamos y transcurren estos 173.880 días, nosotros llegamos a la fecha cuando Jesucristo entró a Jerusalén. Lo que dice Gabriel, la venida del Mesías príncipe. ¿Sabe qué día fue, hermano? Bueno, este cálculo lo hacen muchos estudiosos. ¿Saben qué fecha fue? Que Jesucristo entró a Jerusalén y la gente tiraba, hermanos, palmas y tiraba ropa y decía Hosana. Fue el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. 6 de abril del año 32 después de Cristo. Si nosotros, hermanos, entonces calculamos, por cierto, fue domingo. Fue domingo esa fecha. Si nosotros calculamos, hermanos y hermanas, que fue domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que Jesucristo fue crucificado, estaríamos diciendo, hermanos y hermanas, que Jesús fue crucificado el viernes 11 de abril del año 32 después de Cristo. 11 de abril del año 32 después de Cristo. Y si esto es así, y si el Espíritu Santo no permite que nos vayamos muy desviados, que esto, hermanos, lo dicen y lo hablan muchos teólogos, el día de la resurrección sería entonces, ¿verdad?, el 13 de abril del año 32. Tremendo, ¿verdad? Ahora, hermano, esto es lo más interesante y lo más curioso, que los números casan, pero no por meses, no por años. Si usted se mete a estudiar esto, yo quisiera tener más tiempo, hermano. Pero si usted se mete a esto, hermano, usted se daría cuenta que yo he llorado con esto, hermano. Que los números, los días casan exactamente. Este tiempo, 69 semanas, equivalente a 483 años, equivalente a 173 días, 173.880 días. Exactamente. Es tremendo, hermanos y hermanas. Quiere decir que Dios tiene todo el tiempo en su control, hermano, bajo su control. Que Él controla los tiempos y las edades. Nosotros no podemos decir qué es lo que nos va a pasar el día de mañana, pero Dios puede decir de aquí, hermanos, a siglos,
con total exactitud qué es lo que va a suceder, porque Él tiene todo conocimiento. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Ya con esto voy terminando. Regáleme unos 5 minutitos y ya termino con esto. Ese día que Jesús entra a Jerusalén, Jesús dice estas palabras. Él dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Pero vea lo que le dice Dios: si supieras este día, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados los apedreas, si tú supieras este día. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque ese día se estaban acabando las 62 semanas que Daniel estaba diciendo. Ese día, hermanos, iniciaba también la tercera parte. Le decía, la tercera parte no tiene tiempo. Y dice aquí: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No pasó ni una semana más y le quitaron la vida al Mesías. Exactamente como lo dijo Gabriel. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no de por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Aquí está hablando, hermanos y hermanas, está hablando de la muerte del Señor, pero también está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y este tiempo, este tercer periodo que yo le digo no tiene tiempo, y le digo no tiene tiempo porque el reloj de Dios, hermano, en este momento, en este tercer periodo, que es el que estamos nosotros, el reloj de Dios se ha detenido, se ha parado y no está contando. Porque son 70 semanas, falta una semana, pero todavía no ha empezado esta última semana. Ahora la pregunta es: ¿por qué se ha detenido el tiempo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque le plujo a Dios salvarnos a nosotros los gentiles. Aunque eso lo que ha implicado es, como dice hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Romanos, eso ha implicado endurecimiento en parte de Israel. Por eso dice el apóstol: no te ensoberbezcas. Porque si tú, siendo una rama silvestre, un olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo natural, aunque fue desgajado, poderoso es Dios para volverlo a injertar, dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios, porque por eso se ha detenido este tiempo. ¿Y sabe cuándo va a volver a reactivarse el reloj de Dios? ¿Sabe cuándo va a volver a reactivarse? En un día que nosotros sabemos que viene, que no sabemos cuándo será, pero que la Biblia dice: el arrebatamiento de la iglesia. Ese día que la iglesia se va de esta tierra, hermanos y hermanas, se vuelve a encender el reloj de Dios con Israel. Se vuelve a encender e inicia la última semana. La última semana. Daniel capítulo 9 versículo 27, y aquí vamos terminando. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí inicia, hermanos, lo que dice Gabriel: y por otra semana. ¿Y cuánto dura esta semana? 7 años. 7 años. Y dice que vendrá un príncipe. ¿Quién vendrá? ¿Quién será este príncipe que vendrá? No será Tito, porque algunos dicen: no, Tito resucitará. Que va a resucitar Tito, porque estaba hablando del que destruyó la ciudad. Pero no es Tito. Esta es la bestia que aparecerá. Tito no va a resucitar. El imperio que surgirá de los países donde Roma tuvo su cuna, su apogeo, de ahí surgirá este personaje que la Biblia le llama, hermanos y hermanas, la bestia. Y dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? Es 3 años y medio. Este que se va a vender, hermanos, a los judíos. Y ojo con esto,
Porque si se va a sentar en el templo, si va a entrar al templo, es porque va a haber templo. ¿Qué están haciendo ahorita los señores allá en Israel? Tienen los planos del templo que van a construir. Están preparando los sacerdotes que van a degollar, hermanos, a los animales para derramar sangre. Tienen los planos ya hechos. Y estaban felices porque decían, cada bombazo que avienta Irán está poco a poco, está sucumbiendo esta mezquita de Omar que está en Jerusalén. Ellos solitos van a botarla y no nos va a costar a nosotros. Pues eso, hermanos y hermanas, se cumplirá. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, hermanos, que Él se va a proclamar como Dios. Él se va a proclamar como Dios. Y dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es un término que Daniel ya usó, capítulo 8 de Daniel, para referirse a un tipo malvado. Se llamaba Antíoco Epífanes. Este hombre, hermano, se metió al templo con una chancha, con una cerda, la sacrificó en el altar. Fue un desastre. Pues esta desolación la hará este personaje. Y dice, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Algo se va a derramar sobre el desolador. Lo que está determinado. ¿Y qué es eso? La ira del Todopoderoso, hermanos. Porque un momento saldrá Jehová, hermanos, con su espada desenvainada y va a luchar en contra, hermanos, de aquellos perversos que se rebelen contra él y que se alíen con la bestia. Será derramado y les va a llover fuego. Y eso está profetizado, hermano, en la palabra del Señor. Y después de estas 7 semanas sucederá lo que Gabriel profetizó a Daniel, lo que Gabriel le trajo a Daniel como mensaje. Será ungido el Santo de los Santos. Empezará el reinado de nuestro Señor Jesucristo, victorioso, poderoso, invencible. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso. Entonces, recordemos para terminar, 7 semanas y 62 semanas. Después de eso hay un paréntesis, hay un tiempo en el que estamos nosotros. Ese tiempo se llama la gracia para todo aquel que quiera salvación. Pero cuando termina la gracia, empieza a contar otra vez el reloj, la última semana. Tiempo de ira para Jacob, tiempo de angustia para Raquel, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el tiempo me ha consumido, pero ¿qué podemos aprender? Dios tiene el control de los tiempos totalmente. Las promesas de Dios son exactas y su cumplimiento es milimétrico, hermano. Y sabe de lo que podemos alegrarnos en esta noche, es que va a haber un gran perdedor ese día. ¿Sabe quién será? Satanás y todos los que estén del lado de Satanás. Pero también habrá un gran ganador ese día, y ese es Jesucristo. Y con Jesucristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en ese Salvador Jesucristo, seremos ganadores y victoriosos también, hermano. Dele fuerte ese aplauso. Por eso, si hay alguien que hoy no está del lado ganador, esta noche puede ponerse del lado ganador. 30 segundos y hago un llamado. Cerremos nuestros ojitos. Si hay alguien hoy que necesite recibir a Jesús, vea, los tiempos son finales, la profecía se cumple a cabalidad. Hay alguien hoy que necesita recibir a Jesús. Yo quiero orar por usted. Levánteme su manita. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.